2018 está resultando un año positivo desde una perspectiva económica a nivel prácticamente global. Sin embargo, el escenario muestra cierto deterioro con respecto al bienio 2016-17, que se está materializando en una desaceleración quizás más acusada de la que se podía prever a comienzos de año. El desacoplamiento entre las economías americana y de la eurozona está resultando mayor que el que cabría esperar únicamente por el impulso fiscal de la administración Trump. Y es que la situación política de la zona euro no permite ver un panorama despejado a los agentes económicos. Las elecciones italianas y el subsiguiente desafío a la Comisión por parte del gobierno del país transalpino, la debilidad de Angela Merkel y de Macron y las interminables negociaciones del Brexit no son sino algunas muestras de la complejidad que estamos viviendo. Todo ello ha hecho que la economía de la eurozona haya pasado de tasas trimestrales de crecimiento del 0,7% a finales del año pasado al 0,2% registrado el tercer trimestre de 2018. Sin perjuicio de que también determinados factores de carácter temporal explican la exigua cifra, la economía europea ha ido perdiendo momentum conforme transcurre el año. Y claro, todas estas cuestiones, de alguna manera u otra, terminan afectando a nuestro ámbito geográfico a través del sector exterior. Afortunadamente para nosotros, el dinamismo interno de la economía nos protege por el momento, de forma que las tasas de crecimiento tan solo se verán mermadas en algunas décimas por efecto de los factores apuntados. Así, y mirando de nuevo a nuestro ámbito de referencia más próximo, nuestras previsiones apuntan a crecimientos en el entorno del 2,5% para el próximo curso. Concretamente, esperamos un crecimiento del 2,3% en el Estado, del 2,4% en la Comunidad Autónoma de Euskadi y del 2,8% en la Comunidad Foral de Navarra. Estas tasas de crecimiento estimadas siguen estando por encima del potencial, lo que implica que la tasa de paro seguirá bajando y los precios continuarán su lenta convergencia hacia niveles próximos al 2%, en un año 2019 en el que se espera que se produzca la primera señal de subida de los tipos de interés. Y sin más preámbulos, te doy la palabra a Joseba para que les ofrezca un análisis más detallado. Buenos días a todos y gracias por acudir a esta presentación de perspectivas de 2019. Bueno, el guión que vamos a seguir en la presentación parte, como siempre, de un breve análisis del entorno internacional para pasar posteriormente a nuestros ámbitos geográficos de referencia. Xavier alertaba de las dificultades políticas de la eurozona y es que en este curso se está produciendo una tensión particularmente elevada entre la economía y la política a nivel europeo e incluso global. La guerra comercial, impulsada por la administración Trump, podría estar detrás del deterioro del comercio a nivel global y cuestiones como el Brexit o el populismo en Europa podrían explicar el cuadro de la eurozona. Pero tampoco debemos olvidar que estamos en pleno proceso de cambio de rumbo en cuanto a política monetaria, con divergencias entre Estados Unidos y la eurozona. Y todo ello con importantes vaivenes del precio del petróleo en este proceso de vuelta hacia los niveles de crecimiento de precios deseados por el Banco Central Europeo. Lo cierto es que la economía europea ha desacelerado notablemente la tasa de crecimiento, fundamentalmente por el comportamiento de Alemania e Italia, que en este tercer trimestre han visto cómo sus tasas han mermado hasta un menos 0,2% y un menos 0,1% respectivamente. En el caso de Alemania, puede asociarse al cambio de régimen de emisiones y el efecto que ello ha tenido en el sector del automóvil, donde la producción ha caído un 5,8%. Ello significa que este trimestre esperamos un rebote y la vuelta a la senda de crecimiento. En cambio, Italia muestra una problemática diferente. El conflicto con la Comisión Europea, que ha recomendado la apertura del procedimiento de déficit excesivo, parece que puede prolongarse en el tiempo con las elecciones europeas a la vista y en la que los partidos populistas tienen volcadas sus expectativas. Pasamos ya a nuestro ámbito geográfico y en esta primera transparencia podemos ver de dónde venimos. La economía de Euskadi lleva 21 trimestres consecutivos de crecimiento, un extraordinario ciclo positivo en el que hemos logrado disminuir la tasa de paro a niveles por debajo del 10%. Pero si se fijan ustedes, las tasas interanuales han perdido impulso en lo que llevamos de año hasta llegar a un 2,6% en este tercer trimestre. Las razones a esta cuestión debemos buscarlas más allá de nuestras fronteras y el canal por el que se transmite es el sector industrial y el exterior, como veremos a continuación. En la transparencia podemos ver cómo la producción industrial ha ido desacelerando según ha ido avanzando el año.
De tasas de crecimiento acumuladas anuales que superaban el 5% en el sector manufacturero, hemos pasado a valores del 2,6%. Y si miramos en el gráfico de la izquierda, trimestre a trimestre, en términos interanuales, podemos ver la desaceleración que se ha producido en dos apartados, bienes de equipo y manufacturas, que son dos de los epígrafes más relevantes de la industria vasca. En el lado positivo de la balanza se encuentran los bienes de consumo y particularmente los no duraderos, cuyas tasas mantienen un dinamismo reseñable. El sector exterior y las exportaciones terminan por pintar el cuadro. Con la importancia que Europa tiene en nuestras ventas exteriores, las exportaciones de bienes de equipo y material de transporte en julio y agosto, con respecto a dichos meses en 2017, han mostrado correcciones, lo que, unido a su relevancia en el conjunto de las exportaciones, ayudan a entender con mayor claridad las causas de la debilidad industrial y subsiguiente desaceleración, donde la tasa trimestral del valor añadido bruto del sector ha sido del 0% el tercer trimestre, al igual que en el caso de la industria manufacturera. En cambio, el sector servicios muestra en sus principales indicadores la fortaleza de la demanda interna de la economía. Con la cifra de negocios creciendo a tasas elevadas, el indicador coyuntural muestra actividades como las administrativas, venta y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento y hostelería que mantienen un elevado dinamismo. Algo similar sucede con el sector de consumo, donde la tasa de crecimiento ha caído de valores del 2,5% al 2%, una cifra que sigue siendo razonable y coherente con los indicadores como el índice de comercio minorista, cuyas tasas anuales no muestran crecimiento, al contrario que la matriculación de turismos, cuyas tasas siguen siendo muy elevadas. En cambio, la confianza de los consumidores no termina de repuntar, lo que no invita a tener sorpresas positivas en el comportamiento del agregado. En nuestra reciente encuesta de confianza industrial incorporamos sendas cuestiones a las empresas con las que configuramos la muestra. Por un lado preguntábamos por las causas de la desaceleración y por otro por la probabilidad de que ésta se convierta en recesión. Como pueden ver, la mayoría de los panelistas sitúan las causas políticas como explicativas de la ralentización, aunque también es cierto que la probabilidad de que ésta se convierta en recesión sigue siendo vista como muy baja o baja por prácticamente el 90% de la muestra. Y el indicador de expectativas alcanza idéntico valor al del trimestre anterior, con lo que el sector sigue en expansión y únicamente hay leves correcciones en cuanto a facturación, actividad y pedidos previstos, compensados por las mejoras esperadas en rentabilidad, precios y contratación de trabajadores. Pasamos ya al apartado de previsiones y nos encontramos en primer lugar con las relativas a la economía global. Como se puede apreciar, si se comparan los valores previstos para el curso actual y 2019, se observa que las expectativas de crecimiento de cara al próximo año son similares a las del 2018, con una leve desaceleración de 2 décimas. Por otra parte, la figura inferior muestra que las tasas de inflación siguen un patrón idéntico, con valores similares a los de 2018, aunque eso sí, con diferencias notables entre unos países y otros. La economía española se mantendrá en su fase de recuperación, pero el ritmo de crecimiento disminuirá en torno a medio punto porcentual como media, con un crecimiento por encima del potencial de la economía, y la tasa de desempleo continuará disminuyendo y el crecimiento de los precios continuará su lenta convergencia hacia el nivel del 2% deseado por el Banco Central Europeo. En la siguiente transparencia pueden observar los valores de cierre estimados para el año en curso en los 3 ámbitos geográficos que analizamos. Y finalmente, de cara ya a 2019, en la transparencia se presentan las tasas de crecimiento para los 3 ámbitos. Como se puede ver, un 2,3 para el conjunto del Estado, un 2,4 para la Comunidad Autónoma del País Vasco y un 2,8 en la Comunidad Foral de Navarra. Con todo, las tasas proyectadas permitirán reducir significativamente la tasa de paro, que en el caso de Euskadi y Navarra caerá por debajo del 9% en media anual, y en el conjunto del Estado se materializará un registro del 13,6%. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis.